Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos todos, todas. Hoy estamos aquí en una edición de ¿Cómo me cuido? En vivo, para hablar de un tema que yo creo que es urgente, necesario y también muy importante de conocer en detalle. Hoy vamos a hablar sobre obesidad. Bueno, la obesidad sin duda que es una pandemia a nivel mundial, pero en Chile es especialmente crítica. Hay una encuesta la encuesta nacional de salud del año 2016-2017 nos habla de los siguientes porcentajes. Un 31,2% de los chilenos vive con obesidad, un 39,8% con sobrepeso y un 3,2% tiene obesidad mórbida. Y eso que esta estadística es del año 2016-2017. Para conversar sobre el tema de la obesidad, estamos junto a la doctora Ada Cuevas. Ella es nutrióloga del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición y también es miembro del Comité de Expertos de la World Obesity Federation, una federación internacional. Doctora Cuevas, ¿cómo está usted? Gracias por conversar con nosotros aquí en ¿Cómo me cuido? En vivo. Hola, Montserrat, muy bien, todo bien, muchas gracias. A ver, yo citaba esta estadística que tenemos, doctora, del año 2016-2017. ¿Cómo cree usted que está la situación, el estado de la situación de la obesidad hoy día en Chile? Está complicada porque por la cifra que tú diste de la encuesta nacional de salud tenemos prevalencia de las más altas en el mundo. Siempre estamos compitiendo en los primeros lugares entre los países de la OCDE con México y Estados Unidos. A veces pasamos a segundo lugar, estuvimos una vez en primer lugar, así que es complejo y además que está aumentando mucho en la población infantil, que llega ahora hasta cifra del 30%. Y tal como tú decías, con la pandemia, nos cambió a todos los hábitos, mucho menos ejercicio, trabajábamos todos sentados, más comida rápida, más que también premiarnos con el encierro, con algo rico, sin ninguna duda que las cifras van a ser más altas, ya deben estar más altas. Salió publicado un estudio de varios países, más de 150 países, y la gran mayoría mostró que un 30% de la población de cada país aumentó de peso. Y Chile, que tenía unos datos de la Universidad Austral, era similar, 32% de la población es harto, y a otros países incluso era en Europa, porque era un estudio publicado en Europa, eran incluso países 42% en promedio. A ver, ¿y por qué cuando usted habla como de la OECD, de los índices como de obesidad más altos dentro de este grupo de países, está Estados Unidos, México y Chile? ¿Tiene alguna explicación usted por qué Chile? Es que nosotros tuvimos como lo que se llama una transición nutricional en los años 70, incluso hasta los 80 teníamos problemas de desnutrición en nuestro país, y se implementaron estrategias a nivel del sistema de salud para superar esto, como el darle la leche a la embarazada y a los niños en forma gratuita en zonas más vulnerables, pero después vino en los años, digamos, desarrollo de nuestro país, las comidas rápidas, las hamburguesas y el desarrollo tecnológico. O sea, piensa tú hoy día, no hay casa que uno no imagino no existan un televisor al menos, ya, para qué decir el número de autos, cómo aumentó, la mujer empezó a trabajar mucho más fuera de la casa, entonces lógicamente empezó a buscar estrategias más rápidas, de poder, y dejar de preparar la comida tradicional chilena. Cambió radicalmente nuestra vida en distintos aspectos. Ya está empezando a verse muy en países del Caribe, ya, donde es más complejo porque todavía se mezcla la desnutrición con la obesidad, que crea otros problemas, eso que se llama la doble malnutrición. Ya, es decir, claro, porque en Chile podríamos decir que la desnutrición está casi erradicada, ¿no? O sea, la desnutrición ahora en Chile la vemos por enfermedades, no la vemos por mala alimentación. Por mala alimentación.
A ver, ¿cree que se han tomado las medidas realmente necesarias para abordar el tema y el problema de la obesidad en Chile, doctora? Yo creo que en Chile ha hecho cosas y en eso también hemos sido destacados. Por ejemplo, fuimos un país de los primeros que implementó el etiquetado y que hoy día se ha replicado en Argentina, lo acaba de aprobar, también en México, México lo hizo el año pasado, Brasil e incluso algunos países de Europa lo están adaptando, aunque ellos tienen un etiquetado un poquito más engorroso porque va por colores. El Black Label, que le llaman al nuestro, el etiquetado negro, supone que tiene la gracia de ser mucho más simple para que lo entienda toda la población. Después, bueno, el impuesto a las bebidas azucaradas, que también existe en nuestro país, que probablemente hay que mejorarlo. A lo mejor hay que dar incentivos en menos impuestos a la gente que produce alimentos que sean más sustentables, más saludables, etc. El programa Vivir Sano, yo creo que fue un tremendo aporte, sobre todo en la época de pandemia, que los niños no iban al colegio, que por mucho que se podría criticar, se les iba a entregar los alimentos a la casa. Se implementaron máquinas en las plazas públicas. Yo creo que se han hecho cosas, obviamente faltan muchas. Claro, y que sean efectivas, porque claro, hay políticas públicas, efectivamente los sellos y todo, pero todavía no está claro cuánto impacto ha tenido de verdad en los hábitos alimenticios de la población, porque la información está ahí. O sea, se ha hecho una medición de impacto indirecta, que es evaluar el consumo de estos productos, y eso sí está publicado, que ha disminuido el consumo de productos con etiquetado. El impacto en tasas de obesidad, la verdad que eso es bien a largo plazo, y eso hay que ser bien honesto, o sea, para ver una caída en los números de obesidad, las expectativas que son más de 5 años y por lo menos 10 años. Y con esta pandemia, yo creo que lamentablemente va a ser bien difícil que podamos decir en 5 años ninguna posibilidad, porque probablemente vamos a tener un retroceso. Hablemos acerca como del tratamiento de la obesidad, doctora, porque, bueno, hay muchos mitos, también discusiones sobre los fármacos para tratar la obesidad. A ver, ¿son necesarios los fármacos en el tratamiento de la obesidad? La verdad que el abordaje tiene que ser individualizado a cada persona, según el tiempo que lleve con obesidad, según los tratamientos que haya hecho antes, la edad, la actividad, si tiene enfermedades asociadas. Es distinto tratar a un joven con obesidad, a lo mejor que tiene 20 años, a una persona que está hipertensa, que tiene diabetes y que tiene un problema osteoarticular. Uno ahí es mucho más agresivo, por decirlo, y usa todas las estrategias disponibles, incluida la farmacoterapia. En cambio, una persona joven uno trata de por los medios, los cambios de estilo de vida. Claro, pero igual siempre están todas las opciones. Están todas las opciones, y en ese sentido, también cada vez más se trata también el tema de la obesidad desde el punto de vista también psicológico. Se comienza a hablar mucho de este tema del hambre emocional. Del hambre, el hambre emocional, que es una de las cosas que explica entonces este exceso de apetito o exceso de consumo de alimentos. ¿Qué es el hambre emocional y cómo se está integrando este concepto, esta idea para el tratamiento de la obesidad? Claro, el hambre emocional se refiere en el fondo que es muy frecuente, que hay una cierta sensación de que cuando estamos con algún sentimiento negativo o a veces inversamente de alegría, nos vienen deseos de comer algunas cosas, sobre todo a veces por alimentos en particular. Se le llama también, a veces lo llaman hedónica, así como me comería un chocolate, un chocolate el pensamiento, claro. Y uno lo ha vivido, hay factores hormonales, las mujeres lo sabemos perfectamente, o que pasamos una pena y puede venir y es como una búsqueda porque se liberan neurotransmisores a nivel cerebral, que es casi como un efecto farmacológico que hace que en el fondo nos dé esa sensación de calma, de placer o como de recompensa. De recompensa. Claro, el mecanismo de recompensa. Y yo creo, bueno, que esto está súper arraigado, y en ese sentido,
hoy día se trata también la obesidad con medicamentos para controlar esa hambre emocional, que a veces se puede llamar ansiedad, que a veces se puede llamar recompensa. ¿Hay fármacos como destinados también a eso, o son más bien fármacos que tienen que ver, más bien considerados en el mundo de la psiquiatría y que se aplican al tratamiento de la obesidad? No, bueno, afortunadamente, como te decía, que se ha descubierto que las vías que controlan el apetito, la saciedad, el hambre emocional, se han descubierto cuáles son los mecanismos, neurotransmisores, etcétera. Se han desarrollado fármacos muy buenos que además en el área de la obesidad como había como un tabú, así casi como tomar algo para bajar de peso era como casi pecado, y hoy día eso ha dado un giro radical, porque por una parte se ha descubierto los mecanismos de muchos de estos factores y se han desarrollado medicamentos que van específicamente a abordar esos problemas. Y por otra parte, sí existe la seguridad de que actualmente para que un medicamento sea aprobado por la FDA o la EMA en el caso de Estados Unidos, y para que en nuestro país el ISP permita su utilización en forma como un fármaco, requieren estudios de seguridad y de efectividad a largo plazo, es decir, que sean medicamentos que uno los podría indicar de por vida en un paciente, o sea, no hay, y les hacen después un seguimiento, además, cuando ya han sido lanzados para el uso clínico en el mercado, se hace un seguimiento. El problema es que hay mucha, como es un tema tan prevalente, hay mucho venta de productos que ofrecen milagros y que se venden en forma no seria, y ahí genera problemas. Ahí obviamente... Sí, porque eso es lo porque una cosa son los fármacos, que son recetados por un médico, y otra cosa son esta cantidad de productos que son naturales, recetas mágicas, y yo creo que para el propio paciente es difícil distinguir cuál es una venta de pomada y cuál es un medicamento propiamente tal. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Existen esos medicamentos como naturales o medios mágicos que sean efectivos, o hay que descartarlo? A pesar de que lo que yo te decía, que son la mayoría seguros, todos los pacientes tienen contraindicaciones, como que tú eres alérgico a un antibiótico, obviamente no puedes, Claro. o sea, entonces tiene que ser indicado por un médico, y eso yo diría que está bastante controlado. Pero en cuanto a estos productos naturales, es bien difícil decir, la mayoría de ellos no tienen utilidad, porque estos son productos que se venden más bien no pasan por esta categoría de fármacos, pasan como suplemento. Claro. Entonces no tienen que pasar por la exigencia de estudios clínicos versus placebo, comparando efectividad, seguridad, no se le exige nada de eso, ni aprobación de FDA, ni nada. Entonces, a lo mejor hay alguno de ellos que sirve un poquito, pero la gran mayoría, porque se han hecho análisis, se ha hecho estudios de esto, y la mayoría ha mostrado que es casi lo mismo que haría un placebo. Doctora, y para ir cerrando, existe la idea y el proyecto de convertir, a través de un proyecto de ley, a la obesidad como una enfermedad. ¿Eso incidiría justamente en el tratamiento de la obesidad en Chile? ¿Cuánto cambiaría finalmente la política de salud si es que esto fuese considerado una enfermedad? Claro, bueno, mira, a nivel mundial ya varias organizaciones la consideran, la OMS la declaró enfermedad, y obviamente lo que nosotros esperaríamos que es la cobertura exacta. Porque hoy día lamentablemente no está cubierto un tratamiento así por obesidad, ¿ya? Habitualmente se cubre en casos que hay enfermedades asociadas, pero Claro. la enfermedad de la obesidad propiamente tal no. Así que eso obviamente significaría una gran diferencia muy importante en nuestro país, que tenemos el problema tan alto y con todas las consecuencias que ocasiona. Doctora, queremos agradecerle muchísimo a Cuevas, nutrióloga, que ha estado conversando con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, es un tema súper importante que conversar, poner el tema de la obesidad como centro de preocupación de las políticas de salud y la política pública. Y nos despedimos
hasta un próximo capítulo de Cómo me cuido en vivo. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Adiós, adiós, nos vemos.